clase para que puedan tener el registro de la misma. Me indica si se puede apreciar bien el video correspondiente, por favor, en relación a la posición del paciente con el que vamos a trabajar. ¿Se observa bien, verdad, chicos? Se ve bien, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Ahora, si el audio fuera que se va bajito, si tuviéramos problemas con el audio, me avisan, porque voy a estar un poco alejado de la computadora, entonces tal vez ahí tengamos un poquito de dificultad. Y en cualquier momento me avisan si quieren que repita algo de lo que es la explicación. Miramos el techo con la cabecita de la cámara, más arriba. Un poquito más arriba, fuera de la camilla, la cabecita. Más. Ahí, excelente. Como se acuerdan, muchachos, para toda la valoración de la movilidad de la región cervical, habíamos mencionado que el paciente tiene que estar en esta posición y al mismo tiempo tenemos que hacer movimientos de distintos segmentos desde la región occipital hasta la región cervical baja. Por eso, si yo quiero bloquear la región cervical, tengo que primeramente posicionar mi mano de esta forma, completamente solita. La cabecita va a estar colgando sobre mi mano, ya la cabeza del paciente. El paciente no tiene que generar ningún tipo de tensión. Yo voy a presionar la región cervical, voy a hacer una especie de tracción hacia mi cuerpo desde los cóndilos occipitales y hago el movimiento de flexión. Esta flexión no está dirigiéndose de esta forma, por si acaso. Miren cómo lo estoy haciendo. Estoy traccionando, estoy elevando un poco la cabecita y estoy haciendo este tipo de flexión. Hasta aquí llega el punto máximo de flexión occipital. Si yo quiero continuar con la flexión, incluyendo la columna cervical, tendría que hacer esto, ya generando el movimiento conjunto. Pero si solamente llego hasta aquí, hasta este punto, y hago este movimiento de articulación y flexión, solo estoy ocupando el movimiento de la columna, de la articulación occipito-atloidea. Eso es lo que se busca cuando se intenta hacer la valoración solo de esa articulación. No se olviden que muchos problemas están localizados a nivel de los músculos rectos posteriores, mayores y menores, que van a restringir el movimiento, sobre todo de la occipito-atloidea. Si quiero ver el movimiento conjunto, entonces no es necesario hacer el bloqueo con esta mano, porque el bloqueo va en ese sentido. Si no necesito hacer el bloqueo para verificar todo el movimiento de la columna cervical, simplemente hago una cupla de fuerzas con mi otra mano y hago la valoración hacia flexión y hacia extensión. Para la extensión, solamente la región de la columna, de la articulación occipito-atloidea, hago solo esto, miren. Este es el movimiento de extensión. Para la extensión completa, dejo caer la cabeza completamente sin hacer ningún tipo de bloqueo, ni manipulación a nivel del mentón. Eso, por favor, entiendan bien, muchachos. Eso es lo que voy a preguntar también en el examen. ¿Cómo se hace la manipulación diferenciada para extensión y flexión de la columna cervical en relación a la articulación occipito-atloidea? Voy a admitir a sus compañeros que, como siempre, llegan algunos tarde. Y bien, continuamos. Para los movimientos de inclinación es algo muy similar. Bloqueo nuevamente de esta forma, en este tipo de presa, la región cervical, y hago el movimiento de lateralización, solo de la articulación occipito-atloidea, hacia izquierda o derecha. En este caso, estos dedos me sirven para hacer una especie de cuña y evitar el movimiento de la columna cervical, o hacia un lado con los 4 dedos en ráfaga, o hacia el otro con el dedo pulgar. Si quiero hacer el movimiento conjunto, incluyendo la columna cervical, pues libero la mano y hago el movimiento en bloque. Miren la diferencia de amplitud de movimiento, ¿verdad? Ya. Entonces, esa es la diferencia en la articulación occipito-atloidea. No se olviden que esta articulación solo tiene esos 4 movimientos. Si ya quiero valorar la articulación atlanto-occipitoidea, solo verifico rotaciones. De igual modo, bloqueando la columna cervical. Bloqueo columna cervical y con la otra mano hago rotación. Ahí es el límite máximo de esta articulación. Lo mismo para el otro lado, bloqueo y hago movimiento. Si quiero liberar a la columna cervical, otra vez mi mano hace cupla de fuerzas con la otra mano y hago la respectiva rotación completa. Y de esa forma valoro la movilidad de esta columna cervical. Bien, esas son para las pruebas funcionales articulares. Ahora no se olviden que todo esto tiene que ser complementado también con lo que es la goniometría, que en muchos casos nos analiza la cantidad de movimiento. Y como les decía, la goniometría o se hace asistida con otro terapeuta, o directamente se hace en posiciones verticales, en sedestación o en bipedestación, cuando lo voy a hacer con movimientos activos,
si es que no tengo otra alternativa con el paciente. Nos sentamos, por favor, listo, fichas aquellas. Preguntas respecto a esta primera valoración, chicos. Es lo que hemos visto ya en teoría. Entonces no tendría que haber muchas dudas, pero algo que tal vez no haya quedado muy consistente. Doctor, para utilizar los dedos de la mano derecha como cuña en la parte del cuello, ¿estos deben estar en flexión o deben sujetar el cuello como tal? Si quiero hacerlo para el bloqueo, tiene que estar de esta forma. Miren, este tipo de presa yo voy a utilizar. Esta es una presa manual, una presa unimanual, en la cual el dedo pulgar va a generar el bloqueo del lado derecho y los dedos en ráfaga el bloqueo del lado izquierdo, si estoy en esta posición. Ahora, si yo tengo un mejor rango de sujeción con esta mano y es la otra la que va a hacer el bloqueo, pues va a ser al revés. Cualquiera de las dos puede hacer el bloqueo, siempre y cuando la mano que esté por debajo tenga el control adecuado del movimiento de otras articulaciones. Gracias, doctor. Bien, entonces continuamos con lo que habíamos visto también, que es el movimiento para verificar la estabilidad de la columna cervical. No se olviden que para eso yo lo que tenía que hacer es desplazar cada una de las vértebras. Entonces les voy a mostrar primeramente con el paciente, mirando así. Con el paciente en sedestación se los voy a mostrar y después lo voy a valorar en decúbito como tendría que realizar. Lo que yo voy a hacer cuando el paciente esté recostado es, con una mano sujetar la cabeza, va a estar colgando o apoyada en mi mano, y con la otra hago este tipo de toma, bidigital, pulgar índice. Con el pulgar índice me voy a cada una de las articulaciones en la parte lateral de las apófisis transversas. Y hago el movimiento de este tipo, a nivel de la columna. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, en cada uno de los niveles cervicales. Ahora, eso lo voy a hacer justamente ahora en la valoración, ya en la posición correcta. Esta posición solo es para mostrarles a ustedes qué estoy haciendo. No es la posición de valoración. Ya en la posición correcta es distinto. Ahora sí, por favor, cabecita aquí, colgando de la cabeza. De la misma forma, la cabeza tiene que estar liberada de la camilla. Vale. Y con la cabeza ya liberada, me queda el espacio para hacer la manipulación. Una mano sujeta, el paciente va a estar completamente relajado. Eso. Y al estar relajado ya no hay tensión muscular. Y al no haber tensión, simplemente hago la movilización lateral de cada uno de los niveles cervicales. De esta forma me doy cuenta si existe inestabilidad o no. Aparte de hacer el movimiento lateral, no se olviden que tengo que hacer el movimiento hacia ventral, porque el movimiento hacia ventral me indica de que hay tal vez una zona inestable hacia la región anterior. Esto es muy característico cuando hay un desplazamiento inusual por un movimiento deliberado, un síndrome de latigazo o un traumatismo a nivel de la columna cervical, con síntomas de parestesia en miembros superiores. ¿Ya? Entonces, para eso es que tengo que hacer este tipo de movilización. Entonces, de esa forma veo la inestabilidad o lateral o veo la inestabilidad ventral, ya presionando con los dedos hacia ventral o lateralizando con cada uno de los dedos, pero con los dedos en cada uno de los niveles de la columna cervical. Vas a poner boca abajo. Vamos a voy a girar. Ya con el paciente en decúbito ventral, lo que yo puedo valorar en este caso, obviamente las características de alineación del segmento, si es que no he podido hacer la valoración con la persona en una posición vertical para la evaluación postural. En esta posición puedo sí ver la alineación de la columna cervical respecto a la columna dorsal y a la columna lumbar. Es necesario que el paciente esté descubierto, obviamente, para ver toda la línea ya de trazo. Luego, ¿qué más puedo hacer en esta posición? Digamos que ya he hecho toda la base de semiología que previamente les he explicado, ¿verdad? Como observación, inspección y palpación. Para la evaluación, lo único que me quedaría es verificar las características en relación a la tensión muscular. ¿Cómo lo hago? Primeramente hago la palpación. Palpo cada uno de los niveles laterales y hago un recorrido de esta forma en sentido cráneo-caudal, yendo hacia abajo, para ver si hay algún punto de tensión y que genere dolor en el paciente. Luego me voy a la palpación bimanual y con los dedos desde los cóndilos occipitales hago lo mismo.
Hago la palpación. Si quiero valorar columna dorsal y lumbar, continúo hasta abajo. Si solamente es columna cervical, me quedo en esta región. Luego voy a valorar el trayecto de los músculos más superficiales de esta región, entre ellos justamente el trapecio superior y el esternocleidomastoideo. Para el esternocleidomastoideo utilizo esta maniobra, en esta posición. Y verifico si existe algún cambio de tensión del músculo o si existe dolor en el paciente. Si fuera el caso, el paciente me va a indicar una zona específica que está relacionada con el trayecto de los vientres del esternocleidomastoideo, o en este caso, del trapecio superior. Ya, entonces, eso es para complementar la valoración. Si ya he hecho la valoración articular, entonces esta maniobra me sirve para complementar con la valoración muscular. ¿Sí? Ahora, la forma también complementaria para hacer la evaluación de la función muscular es con pruebas de fuerza y con pruebas de elasticidad. Nos sentamos aquí, miremos la computadora. Las pruebas de fuerza son para ver movilidad contráctil que no genere dolor durante la contracción del músculo, ¿verdad? Contrarresistencia, y le pido al paciente que eleve los hombros. Puede ser en sentido bilateral, puede ser en sentido unilateral. El porcentaje que yo le voy a aplicar de resistencia, no se olviden que tiene que ser un porcentaje bastante bajo. En relación a la escala de Daniels, tendría que ser un porcentaje del 10% para ver una resistencia mínima y un 100% para ver una resistencia máxima. La resistencia máxima sería con un poco más de peso. Le pido al paciente que haga exactamente lo mismo. Si alguno de estos movimientos evidencia dolor o impotencia funcional, pues yo tengo que hacer una valoración un poquito más detallada sobre la musculatura. Para los esternocleidomastoideos, el movimiento más adecuado para valorar todos los vientres es rotación al lado homolateral y seguido de la inclinación. Entonces yo pongo contrarresistencia a este nivel, con la otra mano hago el bloqueo de sufrimiento para que no haga compensación y le digo, rota por favor, aquí este lado, con fuerza, y ahora empújame hacia abajo. Y de esta manera veo la actividad del esternocleidomastoideo, de un lado y del otro. La fuerza contráctil me ayuda a determinar si hay algún punto de dolor también. Si quiero verificar la elasticidad, pues tengo que hacer primero la elongación del esternocleidomastoideo de esta manera. Hago rotación, seguido de un poco de flexión, pero al lado contralateral. Si quiero verificar la elasticidad del trapecio, hago inclinación contralateral. Y si quiero verificar la del angular de la escápula para descartar que haya alteración a nivel del trapecio y sea tal vez el angular de la escápula el afectado, hago la misma inclinación, pero hago flexión al mismo tiempo y hago tracción posterior de la cintura escapular. Entonces son esas las diferencias en cuanto a valoración, cosas que ustedes ya seguramente han practicado en otras materias, en kinesioterapia manual, seguramente ya lo han revisado, pero estamos haciendo el complemento, porque después de esto tenemos que ver la parte terapéutica, ¿ya? Entonces, esto me imagino que está relativamente claro, ¿verdad, chicos? No creo que haya muchas dudas respecto a lo que hemos abordado ya en anteriores clases. ¿O tienen algo más para complementar antes de entrar a la parte terapéutica? No, doctor. Ya, estamos claros. No, Bien, entonces vamos a ir a lo que es la terapia como tal de esta zona. Tenemos que dividir la terapia, como les decía, en relación a la valoración que hayamos hecho. Si hay inestabilidad, directamente tenemos que trabajar con el equipo multidisciplinario, con la especialidad de traumatología, para contrarrestar la inestabilidad, porque es una alteración que puede tener muchas complicaciones al paciente. Si no hubiera tal vez la inestabilidad, pero hay bastante contacto interarticular, porque tal vez el paciente ha generado mucha sobrecarga en la región cervical, puedo restablecer esas alteraciones con manipulación en base a la técnica de Kaltenborg que hemos estado viendo anteriormente. ¿Ya? ¿Cómo se hace para la columna cervical? Sobre todo está basado en las tracciones cervicales. Las tracciones cervicales tienen que hacerse con una fuerza adecuada y a nivel de las articulaciones que nosotros vayamos a manipular justamente. Ya les voy a mostrar justamente una de las mejores técnicas de tracción para la columna cervical. Más allá. Voy a explicar lo otro lado. Cabecita aquí este lado, y allá. Nuevamente el paciente está con la cabeza fuera de la camilla. Lo que hago para la tracción, miren cómo están mis manos. Una está de esta forma y la otra igual, pero por debajo.
La mano que tenga mejor rango de tracción, o sea, mayor cantidad de fuerza, es la mano que va a estar sobre, o mejor dicho, por debajo de los cóndilos occipitales. Y la otra mano me sirve para realizar justamente el empuje. Entonces, con el paciente completamente relajado, hago simplemente esto. Esto es una descontracción, es una distracción de la articulación occipitaloidea, de la articulación atlantoxoidea y de las articulaciones intervertebrales de la columna cervical. Con esta maniobra puedo generar un cambio de tensión a nivel de los músculos y al mismo tiempo disminuir el rango de contacto a nivel de cada una de las vértebras. ¿En qué casos voy a hacer esto? Cuando tengo un paciente que tiene una disminución del espacio intervertebral y que está iniciando un proceso de artrosis en la columna cervical. Este tipo de maniobras ayuda a generar una relajación de la musculatura y también a liberar puntos de tensión nervioso por la compresión disminuida en relación al espacio intervertebral. ¿Ya? Entonces, este tipo de maniobra es indicada para eso. Sumada a esta maniobra, yo tendría que hacer esta, que es la flexión completa de toda la columna, incluida la articulación occipitaloidea, y a partir de ahí hacer la tracción. O sea, primero, miren, hago una flexión y después de la flexión hago la tracción. De la misma forma y con la misma palanca que antes he utilizado para hacer justamente la manipulación. Entonces, esta base de manipulación es justamente una que se utiliza para cuando tenemos problemas de contacto, el incremento del contacto intervertebral. ¿Ya? También se puede utilizar cuando hay algún problema relacionado con un incremento de la tensión en los músculos prevertebrales, sobre todo en los rectos posteriores mayores y menores. Si fuera un problema a nivel de tensión de los músculos rectos laterales, o perdón, oblicuos laterales de la zona prevertebral, yo lo que tendría que hacer es primero rotación y luego la tracción, ya sea hacia un lado o hacia el otro. ¿Ya? Y si tuviera un problema a nivel de los músculos rectos anteriores, lo que tendría que hacer es descansar la cabeza sobre mi mano, tomar desde la mandíbula y hacer el empuje hacia la zona posterior. Utilizando justamente esta base, voy a hacer una fuerza en sentido ventral dorsal para que se libere un poco la tensión a nivel de los músculos rectos anteriores. Siempre teniendo cuidado con no lesionar la región de la mandíbula. Bien. Entonces, esas son las maniobras de tracción para la columna cervical. Ahora, si yo tuviera un problema ya relacionado netamente con las estructuras blandas, que serían tejido miofacial, músculo como tal, o tal vez inserciones tendinosas u orígenes ligamentarios, pues la manipulación tiene que ser directa sobre esa zona, pero con el paciente en decúbito ventral. Ya, no lo vamos a hacer eso el día de hoy. Primeramente tengo que explicarles cómo lo van a hacer. Primero les tengo que explicar en teoría cómo vamos a realizar todas estas maniobras, este procedimiento, y después de eso y el día miércoles podríamos hacer la práctica. Respecto a esta primera parte de la manipulación, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? No, Doc. Ya, muy bien, chicos. Entonces, nos vamos a desconectar de esta reunión. Voy a despedir a mi paciente y nos volvemos a conectar. Les vuelvo a enviar un enlace para que nos reunamos ya para la base teórica de la aplicación terapéutica de la columna cervical, ¿ya? En 5 minutitos nos volvemos a conectar. Ya, Doc. Está bien, Doc.